pueden creer que he dado muchas vueltas a la procedencia o improcedencia de traer a la charla los temas del sexo y de la escatología, de esta última en el sentido de tratado de las cosas excrementicias. Son temas broncos, sin duda, pero son importantes y creo que imprescindibles en unos apuntes sobre el habla, sobre todo cuando estos pretenden ser, como en el caso que nos ocupa, unos apuntes que abarquen todos los aspectos del habla de Cartagena. Prepárense, pues, a escuchar unas cuantas barbaridades, abróchense los cinturones, tómenselo con espíritu deportivo y, sobre todo, sonríanse como yo me he sonreído tantas veces he escuchado tales atrocidades. En el orden del sexo, en Cartagena puede detectarse una gran variedad de palabras para designar la vulva, el pene y los testículos, junto a otras que se usan en toda España o en algunas de sus regiones, que ahora omitimos por razones obvias, entre otras la de que no podríamos alegar las exigencias del guión. Pues se utilizan otras muchas que desde luego no puedo asegurar que sean exclusivas de esta tierra, si bien en Cartagena son moneda corriente. La vulva es el chiche, el chichí, la flor, que no tiene aquí el sentido de virginidad que tiene en Germanía, el chumino, el trigémino, la bacalá, el giné. Palabra esta en la que, valorando con muy buena voluntad a mis paisanos, podría encontrarse un origen culto en la palabra griega giné, mujer, de la que derivan ginecología, gineceo, etc. El melbo, cuyo uso para denominar la vulva no deja de ser extraño, por cuanto que la palabra melva, pez marino abundante en las aguas de Cartagena, se utiliza para designar el pene. Y por último, sin dar por clausurada la nómina, la palabra seta, que originará el calificativo aquí tan empleado de tiasetúa para designar a la mujer grosera y pendenciera, para la que, por cierto, también se guarda en Cartagena el calificativo de tía caldosa. Para designar el pene, la palabra más usada, sin duda, es la palabra pijo, que no es exclusiva de esta tierra y cuyo uso se encuentra ya bastante generalizado. En Cartagena, este término se integra en bastantes modismos. Por ejemplo, a quien pregunte qué hay de comer, se le dirá pan, pijo y habas, para darle a entender que hay más bien poco o que solo hay pan y habas. Para expresar la proverbial mala suerte de alguien, se dirá que se cae de espalda y se quiebra el pijo. Si se quiere expresar la idea del dicho cada palo que aguante su vela, dándole bien el sentido de responsabilidad personal, bien el de insolidaridad, se dirá cada perrico que se lama su pijico. Modismo que en Cartagena encontrará otra fórmula en la expresión más inocua, cada uno por su pelleja. Y del trabajo en objetos que por su pequeñez requieren una cuidadosa y esforzada manipulación, se dirá que es más difícil que hacer pijicos de barro y ponérselo a los angelicos del Belén. Mas para designar al pene pueden detectarse todavía otras denominaciones, tales como la chiribía, el badajo, la cuca o el diminutivo la cuquica, de sentido marcadamente irónico. El magué, el mandao, el negocio, la pirindola, la potra y la pistola, o pistolica,
diminutivo que se usa con sentido cariñoso para dirigirse a los niños, o con sentido irónico cuando se trata de que algún hombre ya maduro deje de gastar bromas o de hacer niñerías. También se usa, claro, la expresión el aparato, o por la acusada tendencia del cartagenero al diminutivo, el aparatico. Para referirse a la relación sexual lícita o ilícita es frecuente hablar de la juguesca. Y para los testículos encontramos los términos siguientes: las bolas o las boliques, la recoba. Como se sabe, recoba es palabra académica que significa la compra de huevos y otras cosas para su reventa. Los compañeros, cuando la palabra académica sería compañones. El braserico los pobres. Expresión demagógica que puede detectarse en otras zonas y que alude al único recurso de que disponen los indigentes en invierno para calentarse las manos. Los mismicos y las partesiques, que se dan mucho en expresiones de las madres en las que el diminutivo parece quizá como eufemismo pudoroso, tales como en los mismicos o en sus partesiques. De quien está a punto de saltar de indignación se dirá que tiene los huevos enarbolados. Y tirarse a la mar en cuero es tirarse como un queo en el muelle alto. Bueno será aclarar que se trata de otro eufemismo de los cartageneros que en esta ocasión por una sola vez se vuelven discretos, pues los queos se tiraban desde el muelle que se alude, desnudos por supuesto, pero protegiéndose los testículos con las manos. Como puede observarse, en este terreno los cartageneros oscilan desde el eufemismo y el diminutivo hasta la saciedad más desvergonzada. La coexistencia de la tosquedad con la ternura es una constante en el habla cartagenera, apreciable en el habla familiar de todas las clases sociales. Junto a la grosería, que sin duda implican muchas de las palabras que han quedado anotadas, a veces se empleará la circunlocución para eludir la palabra justa y castiza que se refiere a los atributos sexuales. En el terreno de la escatología, el habla cartagenera sobrepasa todos los límites que imponen el decoro y las buenas costumbres. Es casi siempre grosera, en ocasiones, hay que reconocerlo, graciosa. Y desde luego abundante, no me atrevo a decir rica. Defecar es giñar o giñarse. Pudiera tratarse de un aragonesismo. Y rilar o rilarse. El colmo de la estolidez es cagarse con la capa puesta. O bien rilarse en la barba. Estar con diarrea es giñarse o rilarse por un pernil. Defecar pausada y morosamente es cagar piola. Y por eso se oye en ocasiones cuando alguien ocupa el retrete por tiempo desmesurado la pregunta de quien espera turno: ¿es piola? Claro que la voz piola, como el papel de lija y el carbonato, es voz que en Cartagena da mucho de sí. Por tanto, la encontraremos en otras locuciones, tales como la de tomar piola por marcharse y la de arroz y piola, que es la contestación que se da a quien pregunta qué hay de comer cuando solo hay arroz y marcharse.